Esta mañana quiero compartir una palabra que bendecía mi vida sobre la temática fidelidad. Amén. Una palabra que vamos a ver que es muy importante en las Escrituras, fidelidad. Y para poner fundamento, quiero primero porque vamos a ver qué significa esta palabra. Amén. Dice que guarda fe o es constante en sus afectos, en el cumplimiento de sus obligaciones y no defrauda la confianza depositada en él. Amén. Después dice, ser fiel significa mantener la lealtad, cumplir con los compromisos y no defraudar nuevamente, se repite, la confianza de alguien. Y esto nos está hablando, me gusta esa parte que dice no defraudar la confianza de alguien. Y esto nos está hablando de que Dios confió en nosotros. Dios confió talentos, y lo vamos a decir en la palabra. Él confió talento en nuestra vida, Él puso talento, puso dones, pero muchas veces nosotros no los hacemos crecer en nuestra vida. Y esta va a ser una palabra que va a estar, que vamos a hablar de este tema, de poder cumplir lo que Dios puso en nuestra vida. Porque nosotros tenemos la salvación y ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos esperando la salvación o activamos todo lo que Dios ha puesto en nuestra vida? Yo me considero una persona que siempre fue como introvertida y muy tímida, y hoy estar acá es un logro para mí, poder estar predicando, porque siempre fui muy tímido, muy introvertido y me costaba mucho poder hablar. Pero bueno, es lo que Dios puso, y a través de mi papá, que además de ser pastor de mi papá, siempre me fue como empujando al propósito. Y muchas veces, tal vez como a mí, alguien se siente identificado, los temores, los miedos puedan limitarte y no te permitan fluir en todo el potencial del reino que tenés. Y en esta tarde una palabra para eso, para poder ser fiel. Vamos a ver en las Escrituras que hay alguien que escondió el talento, que tuvo miedo y lo escondió. Y Dios le había dado algo muy importante, muy relevante para poder bendecir a muchas personas, pero lo escondió. Entonces, que nosotros podamos vencer, porque es muy importante cuando muchas veces el miedo nos lleva a crecer. Cuando estamos en una situación de miedo es porque estamos creciendo. Amén. Cuando estamos en la comodidad estamos estancados, porque estamos en nuestra zona de confort. Pero cuando nos sentimos como medio ahí que están los nervios, ahí es porque estamos creciendo, estamos avanzando. Entonces en esta mañana quiero animarte a eso. Pero primero quiero poner un fundamento de que Dios siempre es fiel. Lo importante y la noticia es que nosotros seamos fieles. Porque ahora vamos a ver en 2 Timoteo 2:13 de que Él siempre va a ser fiel. Pero ¿cuál es lo importante? Que nosotros podamos ser fieles. Fidelidad ya es un atributo de Dios. Él es fiel en esencia, ya es fiel. Pero lo importante es que nosotros podamos ser fieles. Y leemos acá en 2 Timoteo que dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Acá que nos dice que Él permanece fiel. Pero yo meditaba en esta mañana sobre esta palabra, que dice, si nosotros fuéramos infieles. Y muchas veces yo creo que esta palabra en las iglesias se ha como tergiversado, ¿no? Y se ha tomado hasta libremente para el pecado. Y yo creo que no está hablando de eso. Sino está hablando de que Dios siempre va a ser fiel. Por ejemplo, Él dice, si vos haces blanco, yo te voy a dar estas bendiciones. Pero si vos haces negro, vas a tener estas bendiciones. ¿Cuál es la fidelidad de Dios? Que si vos haces blanco, Él va a hacer lo que Él dijo. Pero también va a hacer si nosotros hacemos negro, lo que Él dijo. Por ejemplo, en la casa de Elí, Dios le dijo que Él iba a bendecir, que su hijo iba a estar siempre como sacerdote, pero ellos hicieron las cosas muy mal. Y Dios cumplió la palabra. Él le dijo, si ustedes hacen las cosas bien, siempre va a haber sacerdote en tu casa, siempre van a estar ministrándome delante de mí. Pero si un día se apartan, yo los alejo. ¿Y cuál es la fidelidad de Dios? De cumplir la palabra. Ya sea la decisión nosotros vemos de ser fiel nosotros o de ser infiel. Entonces acá lo que nos está diciendo es que Él va a permanecer fiel a su palabra. Lo que nosotros hacemos va a determinar qué va a hacer Él. Si nosotros hacemos las cosas correctamente, Dios va a ser fiel, va a proveer, nos va a ayudar, nos va a ayudar a avanzar, nos va a ayudar a crecer. Pero si nos alejamos, lamentablemente, Él también va a ser fiel con su palabra. Después otra palabra que nos habla de la fidelidad de Dios es 1 Corintios 1:9, dice, fiel es Dios. Ahí está muy claro, Dios es siempre fiel, dice, fiel es Dios por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Pero lo clave que es, que fiel es Dios. Dios siempre es fiel. Por eso te digo que eso no va a cambiar, Dios siempre va a ser fiel. Pero ¿qué puede cambiar? Que nosotros seamos fieles. ¿Y qué puede cambiar? El destino de nuestra familia. Por ejemplo, el destino de esa familia de Elí fue cambiado totalmente para mal por ser infiel. Por ser infiel fue cambiado para mal. ¿Por qué? Porque fueron infieles. No pudieron disfrutar de los beneficios de la fidelidad. Porque ser fiel trae muchos beneficios. Trae muchos beneficios. Por ejemplo, a mí con mi hermano Mati nos tocó ministrar allá y estábamos
tocando la música delante de un montón de personas, y después nos llamó el profeta Samuel, que él está encargado de toda la música, y él dijo: esto lo hacemos porque vimos su fidelidad allá en Olavarría. Vimos que fueron fieles a sus papás, estudiaron, se prepararon, y esto lo hacemos como una honra de parte de Dios. Y eso a mí me llenaba el corazón, no por estar tocando ahí delante de 1000 personas, de otros países, de otras provincias, sino de saber que Dios premia la fidelidad. Dios premia la fidelidad. Por eso en esta mañana Dios me está hablando de ser fieles, de ser fieles. Yo ni me imaginaba, yo iba a ir a estar ahí a disfrutar de la palabra, que me encantaba, pero Samuel me dijo: no, tú vas a venir, vas a tocar la guitarra, vas a estar cantando en el coro de acá. Y yo digo: wow. Y él, después que terminó todo, nos llamó a la oficina junto con Mati y nos dijo: esto es parte de la honra por la fidelidad de ustedes, primeramente a Dios, pero también a sus padres, que son sus pastores. Y ahí podemos ver la fidelidad de Dios. Ahí podemos ver que Dios premia a las personas fieles. Por eso en esta mañana, que Dios nos esté hablando a nuestros corazones, para decir: Señor, quiero convertirme en una persona fiel. Después, segunda de Tesalonicenses dice, 3:3 dice: pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará de mal. Nuevamente vemos acá, tercer versículo que encontramos en la palabra, que dice que Él es fiel. Que Él es fiel. Pero, ¿cuál es la noticia? ¿Cuál es lo importante? Que nosotros podamos ser fieles a Él. Que nosotros podamos ser fieles a Él. Y vamos a ir al libro de Lucas 16:10, que acá donde comienza nuestra parte. Así vimos que Dios es fiel, que eso no va a cambiar. Que lo importante es que nosotros podamos ser fieles. Y acá vemos lo que nos demanda a nosotros la palabra. Dice, Lucas 16:10, lo tenemos, amén. Dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Acá está hablando, este es el principio por excelencia de la fidelidad. ¿Qué nos está diciendo esta palabra? Que es mentira que nosotros a veces nos mentimos a nosotros mismos. No, yo no soy fiel porque es poquito, pero cuando sea más, ahí voy a ser fiel. No. En lo mínimo ser fiel. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando a nosotros, mi papá nos enseñaba el tema del diezmo. Y era mínimo. Nosotros, por ejemplo, él nos enseñaba a diezmar. Nosotros recibíamos una merienda diaria para llevar a la escuela. Él nos daba todos los días cierto dinero. Y él nos enseñó a diezmar de ahí. Y eso era en lo poco. En lo poco, pero ¿para qué? Para que cuando vayamos creciendo nunca nos falte, siempre tengamos, seamos bendecidos, seamos personas prósperas. Pero ahí se ve que este principio, fiel en lo poco. Y para Dios era muy poquito, vos decís, era la plata que se le daba a un chico hoy, era muy poco. Pero mi papá, que me estaba enseñando el principio de la fidelidad. Él podría haber dicho: no, cuando tengan un trabajo en blanco, ahí yo les voy a enseñar el tiempo. No, él nos enseñó en lo poco. En lo poco, porque Dios no mide cantidades. El ser humano es el que mide cantidades y mide el éxito por cantidades. Dios lo que nombra es fiel o infiel. Fiel o infiel. En esa palabra de los talentos habla de que uno tenía 10, otro tenía 5 y otro tenía 1. Pero él no le dijo que tenía 1, que tenía 10, que tenía 1. Él le dijo: no fuiste fiel. No fuiste fiel. Entonces es importante este principio, ser fiel en lo poco, en lo que nos toca. En lo que nos toca ser fiel. Porque a medida de que vos vas siendo fiel en lo poco, Dios te va confiando más. Pero Dios no puede darte un montón y ver si nosotros no tenemos la capacidad para ser fiel ahí. Dios nos va a de a poco. Dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más será fiel. Pero es necesario aprender este principio de la fidelidad. Ser fiel en lo poco. En lo que te toca servir hoy, ser fiel. Hacerlo de la mejor manera. En lo que te toca estar, hacerlo de la mejor manera. Porque Dios te está viendo, eso es lo importante. Nosotros no lo hacemos. El pastor hablaba el domingo pasado sobre uno de los puntos que hablaba él, era sobre el servicio, y decía que nosotros no lo hacíamos para los hombres. Y esto es lo mismo. La fidelidad no es para los hombres en este punto que estamos viendo, es para Dios. Después vamos a ver que sí, que la fidelidad abarca toda nuestra área de nuestra vida. Pero en este punto, fiel a Dios en lo que nos toca. Y decir, involucrarnos también. Quiero empezar a servirte, Señor, para poder mostrarte mi fidelidad. Después, otra parte donde nosotros mostramos nuestra fidelidad es nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Ahí estamos mostrando nuestra fidelidad a Dios. Estamos mostrando nuestra confianza a Dios. Estamos mostrando de lo que Él puso en nuestra vida, estamos siendo fieles. Como decía, uno de los significados en el cual se deposita la confianza. Y Dios nos confía trabajo, confía cosas, porque todo lo que nosotros tenemos viene de parte de Dios. Y entonces nos va confiando todas esas cosas. Entonces, el primer principio que aprendemos de la fidelidad
es ser fiel en lo poco. En la temporada que tenemos hoy, ser fiel. A mí me bendice mucho la vida de David, amén. Y en él, yo meditando esta palabra, podía ver reflejada este principio en la vida de David. Y lo había reflejado cuando él va a vencer a Goliat. Antes, él quería que lo dejaran pelear porque él dice, déjame pelear, porque yo, cuando era pastor, cuando yo soy pastor, le dice, pero cuando una oveja la agarraba un oso o un león, yo iba y le abría la quijada, dice, y se la sacaba. ¿Y qué aprendo yo de ahí? De la fidelidad de él. Porque en ese tiempo eran pastores de ovejas y eran pastores de miles de ovejas. Y vos decís, una oveja no iba a marcar la diferencia. El papá ni se iba a dar cuenta que faltaba una oveja. Pero él, ¿qué estaba haciendo? Él en su corazón que tenía este principio, la fidelidad. Estaba aprendiendo la fidelidad. Él estaba poniendo en práctica este principio de la fidelidad. Y después eso que lo llevó, vemos el principio de la fidelidad. Él fue rey, estuvo a cargo de un montón de personas, estuvo a cargo del ejército de Israel, de las finanzas de Israel. Pero él, ¿qué hizo primero? Fue fiel en las ovejas. Fue fiel en lo primero que tal vez Dios lo estaba probando. Lo estaba probando no muy poco, pero a ver si ya le podía confiar. Y David fue alguien que pasó la prueba. Porque después vino todas las demás cosas, después vino la riqueza, después vino el poder, después vino la influencia sobre muchas personas. Pero él, que en las ovejas, donde nadie lo veía, era fiel. Y ahí vemos que lo que marca la diferencia y lo que llama la atención a Dios es cuando encuentra un corazón fiel a Él. Eso llama la atención, porque cuando va a ungir al próximo rey, a Dios lo que más le llamó la atención era la fidelidad de Él. Dios ya había visto de que Él era una persona fiel. Él le podía confiar el reino de Israel, Él le podía confiar el trono de Israel porque Él era fiel. David fue una persona fiel. Cuando él decía, no, listo, podía decir, no, listo, la dejamos a esa oveja que se la lleve, se la regala al oso, no pasa nada. No, él sabía que él tenía que cumplir porque él estaba a cargo de la oveja de su pastor y tenía que ser fiel. Tenía que ser fiel. Otra persona que fue fiel es Daniel. Me encanta la vida de Daniel porque él fue plantado en un lugar muy hostil para nuestra fe, donde era Babilonia, que era pecado, era todo lo malo que nosotros podamos imaginar. Estaba en esa ciudad y era ahí permaneció fiel. A él le dicen, no ores más, porque el rey le pidió que no ore más. Y él, ¿qué puso por encima? A Dios. Fue fiel. Él no abandonó su vida de oración. Él no abandonó su vida de oración porque él se lo pidió. Fue una persona fiel y Dios lo bendijo. Hay un versículo que me encanta de Daniel que dice que él fue prosperado en todos los reinados. Él estuvo en 3 reinados, 3 reyes diferentes, y dice la palabra que en todos prosperó. ¿Pero por qué? Porque él era fiel. Lo que trae prosperidad a nuestra vida es la fidelidad a Dios. Es la fidelidad a Dios porque Dios es el que nos bendice. Dios es el que provee. Dios es el que da. Dios es el que aumenta dones, el que aumenta talento, como dijimos. Nosotros somos fieles en lo poco y Dios nos va a dar más. Dios nos va a dar más. Dios nos va a confiar más. Pero es importante ser fiel en lo poco. En lo que nosotros estamos hoy, determinarnos en esta mañana, yo quiero serte fiel, Señor. En los talentos, aún en los talentos, decir, Señor, yo siento estos talentos. No quiero esconderlo, quiero poder fluir en estos talentos, quiero poder ser de bendición por estos talentos, porque los talentos ¿para qué son? Para ser de bendición a la iglesia. Vamos a ir al libro de Daniel 6:4, donde nos habla de la fidelidad de él. De la fidelidad de Daniel. Daniel 6:4 dice, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Tremendo. Y por eso después de esto levantan ese edicto de no orar, porque sabían que ahí sí lo iban a cachar a Daniel, porque él podía dejar de todo menos de orar. Pero ellos buscaban, vamos a ver qué hace mal Daniel, y el tipo no hacía nada. Vamos a ver en qué se manda una macana Daniel. Nada, dice, no tenía vicio, no hacía nada mal. Daniel era perfecto, no hacía nada malo. Dice, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel. Él era fiel. Él era fiel, dice, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. No tenía nada para poder hacerlo caer. ¿Por qué? Porque él era una persona fiel. Y la fidelidad va también en nuestra obediencia a Dios.
La fidelidad nos habla de una persona obediente, y Daniel era una persona muy obediente a Dios. Y que podamos desarrollar en nuestras vidas esa fidelidad a Dios también en nuestra obediencia. Yo en una temporada de mi vida me determiné, Señor, quiero que mi vida sea completamente para vos. Uno en la adolescencia se encuentra por ahí muchas veces perdido. Y por más que andaba en la iglesia y aprendía un término en un libro que decía que Dios no tiene nietos, Dios tiene solamente hijos. Y Dios me hablaba a través de eso, de decir que yo por más que mi papá sea pastor y sea hijo de Dios, yo no voy a ser nieto de Dios. Yo tengo que crear mi propia historia con Dios. Yo tengo que crear mi propia relación con Dios. Porque yo no puedo vivir de la relación de mis pastores, de mi papá, porque son pastores. Ellos más vale van a orar, me van a bendecir, me van a instruir, pero después la decisión de cada uno. Y en un momento de mi vida, en mi adolescencia, decidí, Señor, quiero que mis días sean para vos, quiero que mi juventud sea para vos. Entonces, que nosotros podamos también tomar esa decisión, de decir, quiero ser fiel completamente, que no haya nada, lo vamos a ver en otros versículos, que no haya nada en mi vida que esté fuera de ti, que no te agrade, que te deshonre, y que podamos tener esa determinación también nosotros en nuestra vida, de decir, no quiero que haya nada, como dice acá, que lo buscaban a Daniel para acusarle y el tipo no tenía nada para que pueda decir, no, pero vos haces esto, pero vos allá quedaste mal, pero allá no tenés buen testimonio. No, que en todo podamos ser ejemplo en todo. Y eso es lo que yo determiné para mi vida. Y no es que sea perfecto, pero decir, voy a tener ese deseo, Dios es el que te va a bendecir para que podamos hacerlo. Él es el que te va a dar la fortaleza, Él es el que te va a dar ayuda, pero nosotros debemos determinarnos y decir, Señor, quiero serte fiel completamente. Quiero serte fiel completamente en todas las áreas de mi vida. Que como Daniel, podemos ver acá, dice, mas no podían hallar ocasión alguna falta porque él era fiel, ningún vicio ni falta fue hallado, no tenían nada tenían para decir, pero Daniel, vos sos hijo de Dios, esto. Pero Daniel, más vale, si hablan mentira, dice, bienaventurado que hablen sobre vosotros toda clase de mentira. Si hablan mentira, uno no puede hacer nada. Pero el tema cuál está, cuando hablan una verdad nuestra y que nos encuentren en falta. Entonces acá que nosotros no haya nada en nosotros. Amén. Y Dios está buscando este tipo de gente. Dios está buscando. Dice en Salmo 101:6. Dios está buscando en la tierra personas fieles. Dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra. ¿Qué nos está diciendo acá? Que Dios está buscando en la tierra. A ver, ¿dónde haya una persona fiel? ¿Dónde haya una persona que decida, como decíamos acá, a determinarse a ser fiel? Dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo, el que ande en el camino de perfección, este me servirá. ¿Qué nos está hablando acá? De que Dios se rodea de gente fiel. Él se rodea de gente fiel. Dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Para que estén conmigo. Dios no se junta, digamos, con gente que le va a ser infiel. Él se rodea de gente fiel. De gente fiel. Más vale que uno le puede fallar a Dios y todos le fallamos todos los días. Por eso Dios dice que fuimos excluidos de la gloria porque pecamos. Pero nosotros podemos determinarnos de decir, Señor, quiero serte fiel. Quiero serte fiel. Y en esta mañana quiero determinarme a que vos puedas encontrar en mí una persona fiel. Una persona fiel. Porque eso va a ser lo que va a bendecir nuestras vidas. Eso es lo que va a bendecir tu familia, tu hogar y aún las generaciones venideras. Vas a bendecir si sos fiel a Dios. Porque uno en el reino de Dios tiene que comenzar a ver nuestras vidas como alguien que va abriendo camino para los que van atrás. Por ejemplo, hay algo que se llama iniquidad en la Biblia, que es el pecado que comete un abuelo, un tatarabuelo, un papá y es trasladado a las generaciones. Y en el mundo se dice coloquialmente, este es igual al papá. No, no es igual al papá, eso se llama iniquidad. Porque eso se encuentra en la genética de la persona. Y aunque quiera o no, el pastor siempre cuenta que él veía a su papá que era violento con su mamá y él decía, yo no voy a ser así. Pero en un momento eso se activa. ¿Por qué? Porque no es algo de querer o no querer, es algo que ya está dentro. Y eso es iniquidad. Pero lo mismo sucede cuando es algo bueno, cuando es algo del reino. Eso ya está dentro. Esa semilla ya está dentro, ya está plantada. Y un día eso comienza a florecer. Entonces cuando nosotros en vez de estar en iniquidad, estamos en bendición, bendecimos a las generaciones que vienen. Y eso es lo que Dios quiere en esta mañana. Y eso es lo que quiere esta mañana.
Por eso Dios dice que si nosotros buscamos a Él, toda nuestra casa va a ser salva. ¿Por qué? Porque cuando uno se mete en las cosas de Dios, todo a nuestro alrededor es afectado. Todos los hijos, los nietos, todos son afectados. Entonces, por ejemplo, a mí me pasó que yo no quería estar acá predicando, o no me veía, pero no sé, ya estaba dentro mío. Por ahí en el mismo de la música y ya estaba dentro mío. ¿Por qué? Porque mi papá iba abriendo camino, iba bendiciendo, iba soltando palabras. Yo me reía hace un tiempo porque escuchaba un testimonio sobre un cantante que me gusta mucho cristiano que se llama Marcos Brunet. Y él cuenta que su papá es pastor y hacía altares familiares y eran 3 hermanos. Y ellos eran chiquitos, dice, pero el papá le dice que agarraban los altares y su papá se ponía loco y empezaba a cantar. Le acaban de salir profetas, le acaban de salir pastores, le acaban de salir gente que cante adoraciones, que la van a cantar en todo el mundo. Y hoy uno de sus hijos es Marcos Brunet. Y Marcos Brunet anda por todo el mundo predicando, cantando canciones. Muchas canciones que nosotros cantamos acá son de él. ¿Pero por qué? Por el poder que genera un papá que es fiel a Dios. Un papá, una mamá que es fiel a Dios, que se determina, bendice a sus hijos. Bendice a sus hijos cuando uno se determina, si no yo voy a ser fiel. Después los hijos les es más fácil. A nosotros y a mis hermanos no es más fácil. ¿Por qué? Porque nuestros papás se determinaron a ser fieles y abrieron un camino, abrieron brecha. Y por eso la fidelidad no es solamente individual, sino que bendice, desata bendición para los que vienen atrás nuestro. ¿Amén? Entonces vemos que en Salmo 101 dice que Dios busca a las personas fieles. Busca a las personas fieles. Por ejemplo, después, 1 Samuel 2:35 dice: yo me suscitaré un sacerdote fiel. Suscitar, está hablando de levantar, yo levantaré un sacerdote fiel. Él está hablando nuevamente de que Él está buscando gente para que le sirva fiel. Y después vamos a ver un beneficio, por ejemplo, que está en Salmo 31, del cuidado que tienen los fieles, de los cuidados que tienen de parte de Dios las personas que se determinan a ser fieles. Y Salmo 31:23 dice: amad a Jehová todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová. A los fieles guarda Jehová. Cuando uno es fiel, Dios comienza a estar al cuidado tuyo y de tus cosas, al cuidado de tu familia, al cuidado de las personas que están a tu alrededor, a las personas que uno ama. Dios las guarda cuando uno es fiel. Entonces, de esta manera quiero animarte a eso, a que podamos decir: quiero ser fiel, Señor, quiero ser fiel a ti. Porque vemos que no está en lo que nosotros podamos hacer, no está en los talentos, no está en las cosas, porque los talentos ya los puso Él. A los talentos Él ya lo asignó, lo puso y listo, ya está. No es nada nuestro. No es decir: hoy no, nosotros somos unos genios porque sabemos hacer estas cosas. No, porque eso, a los talentos los pone Dios. Lo único que podemos hacer es ser fiel. Ser fiel, porque eso no lo pone Dios, eso es tu decisión, esa es mi decisión. Y qué bueno que en ese libre albedrío nosotros podamos elegir y decir: quiero serte fiel, Señor. Quiero serte fiel. Porque eso es un motivo de alegría para el corazón de Dios. Cuando una persona, pudiendo elegir el bien o el mal, elige el bien, Dios se alegra. ¿Qué dijo de Job? ¿Lo has considerado a mi siervo Job? ¿Por qué? Porque Job era una persona fiel. Dios saca pecho, se pone orgulloso de las personas fieles. Y qué bueno que a partir de hoy, en este tiempo, Dios pueda sacar pecho de cada uno de nosotros y decir: gente fiel. En el Dios de lo imposible hay gente fiel. Hay gente fiel. Hay gente que se ha determinado a hacerme fiel a mí, a agradarme a mí, a honrarme a mí, a honrarme a mí. Entonces acá nos habla Dios que Él nos va a guardar si nosotros tomamos esta decisión. Él nos va a guardar si nosotros decidimos poder ser fieles a Él. Dice: amad a Jehová todos vosotros sus santos. A los fieles guarda Jehová. A los fieles los cuida Él. Están a cargo de Él. Los fieles, las personas que se determinan a ser fiel. Me bendice la vida de David, como él fue fiel y Dios le proveyó el reino, le dio sabiduría. Me encanta porque como un cuidador de ovejas que en ese momento era alguien discriminado, como un trabajo discriminado, despectivo. Y voy a decir como una persona sin estudio, sin preparación, pudo manejar militarmente, financieramente a toda una nación que en su momento fue la nación más poderosa. Fue la nación más poderosa en el mundo. Y voy a decir que un cuidador de ovejas fue un rey. ¿Por qué? Porque a Dios lo que le llamó la atención fue la fidelidad. Y Él proveyó toda la otra, la sabiduría, la inteligencia que necesitaba para poder dirigir a una nación. Se la dio Dios. Se la dio Dios a toda esa sabiduría. Fue el momento más próspero de Israel. Es más, Saúl, después, él pudo construir el templo, pudo hacer un montón de cosas de todos los ahorros que tenía David en oro, en plata. ¿Por qué? Porque él fue fiel.
Él fue fiel. Él fue fiel y me bendice esto. Y nosotros tenemos que ser fieles también. Y esto lo podíamos recibir también allá en La Pampa, que hablaban de en el proceso ser fiel. Ahora, y yo, es verdad, en el proceso ser fiel. Y yo meditaba en David, por ejemplo, y en Saúl. Fueron dos reyes. David fue papá de Saúl. Y yo veía la diferencia de cómo cuando uno no tiene el proceso, y muchas veces nosotros nos renegamos en el proceso y decimos, oh, Dios, ¿dónde está? ¿Qué está haciendo Dios? ¿Por qué las cosas no me salen como yo pienso que me tienen que salir? ¿Por qué? Y nos renegamos, y nos enojamos, y buscamos respuesta. Y ese es el proceso. Y ahí es donde más fiel tenemos que ser. Porque el proceso es lo que nos prepara para lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Es como la antesala, cuando uno está siendo prosperado, se tiene que agarrar bien fuerte porque es la antesala a la bendición de Dios. Es lo que va a venir después. David fue procesado, por ejemplo. En la vida de David le dicen a él, vas a ser rey, él tenía 17 años, lo van a ungir. Y después viene un proceso de David donde lo querían matar, donde lo perseguía Saúl, lo quería sacar de la tierra. Y vos decís, nos ponemos un ratito en la vida de David y decimos, Dios le dijo que iba a ser rey y estaba escondido en una cueva porque lo querían matar. Y vos decís, ¿cómo hacemos? ¿Qué está pasando? Pero no, él igual ahí en ese momento seguía siendo fiel a Dios. Él en esos momentos seguía creyendo en las promesas de Dios. Y después podemos ver que se abrieron las ventanas de los cielos para la vida de David y fue prosperado, tuvo influencia, tuvo poder, conquistó, tomó territorio de sus enemigos. Fue una bendición tremenda. Pero ¿dónde se gestó todo eso? En el proceso. Porque él eligió ser fiel. Y podemos ver por otro lado la vida de Salomón. Cuando uno lee la palabra, no encuentra ninguna parte que Salomón sea aprobado. No ve ninguna parte que Salomón haya pasado algún tipo de proceso. Él llegó al trono y ya tenía oro. Dice que le daban 22.000 toneladas de oro por año. La gente venía a escuchar su sabiduría. Venían de todos lados. ¿Pero por qué se corrompió Salomón? Porque no tenía proceso. No había sido procesado. Y muchas veces Dios no es que es malo, sino Él no quiere que nosotros nos corrompamos cuando viene la bendición de Él. Por eso en el proceso seamos fieles. En la prueba seamos fieles. Seamos fieles. Seamos fieles porque Él después abre las ventanas de los cielos y nosotros estamos preparados para todo eso. Porque Salomón se terminó perdiendo, está bien, era el hombre más millonario, más sabio de todo el mundo, pero se terminó perdiendo. ¿Por qué? Por la bendición. Por la bendición se terminó perdiendo y Dios no quiere que nosotros nos perdamos por la bendición. Él quiere que nosotros primeramente podamos recibir de Él y después todo lo demás es añadido. Después podemos ver la vida de Salomón, lo mismo, él nació ya ungido, preparado, elegido y no tuvo ningún tipo de proceso. ¿Y qué le pasó? Se corrompió. Se corrompió porque él veía que él podía derribar a un montón de personas, ganaba batalla, ganaba guerra, la gente de su pueblo lo amaba, pero nunca tuvo un proceso. Nunca pasó por las pruebas de Dios. ¿Y qué pasó? Se terminó corrompiendo. Sansón se terminó corrompiendo también. Se terminó corrompiendo, ¿por qué? Porque no tenía proceso. No había sido fiel en el proceso. A mí me encanta la vida de Jesús. Él era Dios, pero pasó un proceso donde lloró gotas de sangre, donde pasó dolor y hoy es adorado en todo el mundo. Hoy nosotros estamos acá por la obra de Jesús. Hoy se habla en todo el mundo de la obra de Jesús. Amén. Entonces podemos ver lo importante que es la fidelidad de nuestra vida. Y quiero que podamos ir al libro de Tito 2:10, donde nos habla de que nosotros debemos ser fieles en todo. Y acá quiero por ahí entrar en nuestra vida también familiar, en nuestra vida con nuestros amigos, en el matrimonio, con los hijos. Dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Y quiero hablar acá de la fidelidad práctica también, no solamente a Dios. Yo creo que está primeramente a Dios y después a nuestra familia. Después a la familia, ser fieles a quién, a su esposo, a su esposo, a los hijos, también ser fieles. A ser fieles en lo que uno hace, hacerlo de manera fiel. En el trabajo, hacerlo de manera fiel. En todas las áreas de nuestra vida dice, sino mostrándose fieles en todo. Y cuando dice en todo, es en todo. En todo lo que nosotros hagamos, que podamos destacarnos por ser personas fieles. Por ser personas fieles.
por ser personas fieles en todo lo que hagamos, en todo lo que nos propongamos hacer, que podamos ser personas fieles, en todo, en toda nuestra área, en nuestra vida, en la iglesia, nos toca servir y ser fiel. Primeramente tenemos que ser fiel a Dios, eso es lo primero, después la familia, después también tenemos que ser fieles en la obra de Dios que nos encomendó, en el servicio, ser fiel. Por ejemplo, a mí, además, nos habían invitado a que nos podamos quedar jugadas allá, pero yo tenía que ser fiel en el servicio de Dios. Yo tenía que estar hoy en la mañana tocando la música y mi papá me había encargado que tuviera que estar predicando y yo tenía que estar acá. Entonces eso, ¿qué te muestra Dios? Yo que soy fiel en lo que Él me encomendó. Y nosotros también podamos mostrar en todo fidelidad a Dios, en todas las áreas de nuestra vida. Nos toca estar en el sonido, en un instrumento, nos toca estar de portero, en el kiosco, en cualquier área de la vida que nos toque, en la iglesia. Ser fieles, porque Dios está viendo. Yo escuchaba que todos conocemos a Marcos Witt y él dice que su primer ministerio fue lavar los inodoros del baño de la iglesia. Él dice, y él cuenta, yo leí un libro de él y él cuenta eso, que el primer ministerio fue lavar. Dice que él fue a una entrevista con el pastor, él le dijo, vení Marcos Witt, que vas a empezar a servir en la iglesia, dice. Y en el capítulo se llama que los músicos primero tenemos que lavar inodoros, dice. ¿Viste? Porque la tendencia del músico que es hacer orgulloso, hacer un poco arrogante, ¿no? Y él dice que en ese capítulo le llama así, lavar inodoros. Y él cuenta que él fue a la iglesia, a la entrevista, y él fue preparado, listo, empieza a tocar el piano, a cantar, a dirigir. Y dijo, bueno Marcos, tu primer ministerio en la iglesia va a ser lavar los baños, los inodoros de los baños. Y él se vino abajo, dice, se vino abajo. ¿Por qué? Pero Dios lo estaba preparando, lo estaba procesando. Para ver cómo hoy canciones de Marcos Witt se cantan en todo el mundo. Pasaron años y seguimos escuchando, nos siguen bendiciendo. ¿Pero por qué? Porque fue alguien también que fue procesado, que fue preparado para la bendición que Dios tenía con él. Entonces es importante esto, ser fiel en todo, en todas las áreas de nuestras vidas. Y por último, quiero leer el último versículo que está en Hechos 11:23, que nos anima, después de todo esto, a permanecer fieles. Amén. A permanecer fieles. Porque no importa cómo estamos hoy, sino importa cómo vamos a terminar nuestros días. Y que podamos terminar nuestros días siendo fieles a Dios. Que desde hoy en adelante nuestra vida sea marcada no por nuestros talentos, no por nuestros dones, no por lo que sabemos hacer, sino porque somos fieles en lo que Dios nos mandó. Amén. Dice, cuando llegó y vio la gracia de Dios se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Fieles al Señor. Y esto es con lo que quiero terminar en esta mañana, de decir, permanecer fieles al Señor. Permanecer fieles al Señor. Porque la palabra nos muestra que dice que los que perseveran hasta el fin. Hasta el fin. Los que permanecen hasta el fin. Y hoy en esta mañana Dios nos dice, los que perseveran hasta el fin, siendo fieles, serán bendecidos. Amén. Y que por eso podamos decir, quiero permanecer fiel, Señor. De acá en adelante, todos mis días, quiero que se caractericen por la fidelidad en mi vida. Por la fidelidad en mi vida. Porque soy una persona fiel en lo que tú me encomendaste. Y como hablaba al principio, decir, Señor, proponer en nuestra vida de la parábola de los talentos, Dios lo que más exhorta es que una persona menospreció lo que Dios le había dado. Y tal vez Dios puso talento, puso dones en tu vida y decís, Señor, quiero comenzar a activarlo, quiero comenzar a usar el talento, el don, quiero comenzar a serte fiel en el don que vos pusiste en mi vida. Tal vez como a mí me pasó, que por ahí el miedo, la inseguridad o cosas así quisieron trabarme, tal vez puede pasar eso o otra situación, pero decir en esta mañana, Señor, quiero ser fiel con lo que tú me diste, y si no sabes aún decir, Señor, revelame en esta mañana en qué puedo servirte, en qué te soy útil, porque Dios nos trae, nos da salvación, pero también juntamente con la salvación nos da un propósito, que es el plan de vida que tiene con nuestras vidas, es lo que nos asigna para hacer mientras estamos acá en la tierra. No se trata de quedarnos esperando solamente la salvación y ese día, sino de decir, quiero trabajar para vos, Señor. Quiero trabajar, Jesús dijo, en los negocios de mi Padre yo estoy. Eso que nos habla de que Dios tiene sus negocios. ¿Cuáles son sus negocios? La salvación, la palabra, la adoración, la alabanza. Todas esas cosas forman al quehacer de Dios. Y nosotros podamos también
meternos en eso, amén. En esta mañana te invito a que cierres tus ojos ahí en tu lugar.